Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de aquellos creyentes que le hemos permitido a Jesús que venga y haga morada en nuestros corazones. Amén. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia no está limitada a un espacio. Tampoco la iglesia no está limitada a alguna época. La iglesia, desde el momento en que Jesús la estableció, no se ha detenido hasta el día de hoy, ¿verdad? En los meses pasados y en el año pasado, cuando la iglesia tuvo que empezar a transformarse para ser virtual y a través de las transmisiones, ¿verdad?, poder llegar a las casas de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? La iglesia nunca se detuvo, o sea, la iglesia nunca se cerró. Se cerró el templo, pero la iglesia siempre siguió avanzando. Amén. Así que hoy en esta noche quiero comenzar una serie, ¿verdad?, de enseñanzas a la cual he titulado Conflictos del Alma, ¿verdad? ¿Cuántos a veces tenemos conflictos en nuestra alma? Amén. A ver, ¿cuántos me pueden levantar la mano? Que a veces tenemos conflictos en nuestra alma, ¿verdad? A lo mejor tú eres pasivo, a lo mejor tú eres tóxica, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de conflicto tengas en tu corazón, pero vamos a tratar de abordar algunos de ellos durante estas semanas, ¿verdad? No van a ser muchas, pero vamos a tratar de abordar algunos que son más comunes, porque hay muchos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta de que hay muchos conflictos en el alma, pero vamos a tratar de estudiar los más recurrentes, los que son más repetitivos, ¿verdad? Los que se ven, que son más evidentes, ¿verdad? Que están a la luz, ¿verdad?, de lo que podemos ver. Pero para poder entender esto, tenemos que ver primero, ¿verdad?, la resolución de los conflictos en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Recuerde primeramente esto, cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, ¿sabe qué? Llegamos y Jesús nos lava y nos limpia con su sangre preciosa. Amén, ¿está de acuerdo con ello? Llegamos al conocimiento de Dios, Jesús viene, perdona primero nuestros pecados y después nos lava con su sangre, ¿verdad? Nos limpia y nos justifica delante del Padre y eso nos hace aceptables, aceptos delante de Dios el Padre. ¿Para qué? Para que Él pueda recibirnos. Él ya no huele el pecado que está en nosotros, sino lo que Él huele es la sangre de su Hijo, la cual se pagó en la cruz, ¿verdad?, por precio por cada uno de nosotros, ¿sí? Ese fue el precio que se pagó, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos y a través de esa sangre fuésemos limpios, sin mancha y nos podamos presentar delante de Dios el Padre. Por eso la palabra de Dios dice ahí en la carta a los Romanos capítulo 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe, esto es por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Usted cree en Jesús, yo creo en Jesús, somos justificados, ¿verdad? Él nos perdona, nos limpia y podemos presentarnos delante de Dios el Padre. Pero mire, si tenemos una correcta perspectiva de nuestra naturaleza como seres humanos, la pregunta no es si tenemos conflictos, ¿verdad? Porque la mayoría de los seres humanos tienen conflictos. O sea, la pregunta no es esa, si tienes conflictos. Porque si le pregunto, ¿verdad? ¿Usted tiene conflictos? Pues claramente va a decir, sí, pastor, yo sí tengo conflictos. Pero la pregunta no es si tenemos conflictos. La pregunta es, sino con quién o quiénes, con qué frecuencia y cómo los resolvemos. Fíjese bien. La pregunta no es si tenemos conflictos. Obvio, ¿verdad? Hasta yo como pastor tengo conflictos en mi alma. Pero la pregunta realmente de esta noche, o las preguntas realmente de esta noche, ¿verdad? Y eso quiero que mis hermanos que están ahí a través de sus dispositivos y nos siguen por medio de nuestras redes sociales, se hagan la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Con quién tengo conflicto? ¿O con quiénes tengo conflicto? ¿Y con qué frecuencia tengo ese tipo de conflictos? ¿Y cómo los estoy resolviendo? Porque tenemos que abordar eso, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a resolver? A lo mejor su conflicto es con su vecino. A lo mejor su conflicto es con su esposo o con su esposa, o su conflicto es con sus hijos o hijas, o su conflicto es con su sobrino, con su tía, con su abuelo, ¿verdad? Yo no sé con quiénes. A lo mejor es con alguien en el trabajo, pero tenemos que abordar, ¿verdad?, con qué frecuencia tenemos esos conflictos y también cómo estamos buscando resolverlos, ¿verdad? Ahora mire,
Normalmente tenemos conflictos, óigalo bien, por cuestiones de dinero. ¿Cuántos tienen conflictos por cuestiones de dinero? ¿Sí? Normalmente a veces, ¿verdad? Si no es porque debemos la renta, si no es porque prestamos un dinero y quedaron muy formalmente de pagárnoslo y no nos lo han pagado, o probablemente porque el patrón nos dijo que nos iba a pagar horas extras y no nos las ha pagado, o nos dijo que nos iba a dar ¿cómo se dice? Lo que dan ahorita en estos meses. Bueno, prima vacacional o ¿qué? Reparto de utilidades, ¿verdad? Y no nos lo han dado, ¿sí? Entonces a veces tenemos conflicto por dinero, ¿verdad? O a lo mejor los esposos, ¿verdad? Es que el esposo le da un dinero a la esposa y la esposa dice, es que lo que me das no me alcanza, no me rinde. No, pues sí, se fue a comprar unos zapatos, ¿verdad? Un vestido y pues obvio que no le va a alcanzar el dinero, ¿sí? Entonces tenemos que ver por qué estamos teniendo conflictos, ¿verdad? Entonces podemos tener conflictos por dinero. Tenemos conflictos por horarios, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo llegar a tiempo, verdad? A mí me cuesta trabajo llegar a tiempo, ¿sí? Entonces tengo conflictos por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces alguien me está esperando a tal hora y esa persona, ¿verdad? Apartó ese tiempo, ¿para qué? Para poder estar ahí a esa hora. Entonces a veces tenemos conflictos con el horario. O nos paramos, nos confiamos, ¿verdad? Y pensamos que si nos paramos a tal hora vamos a llegar a tiempo al trabajo. ¿Y qué cree? Se nos hace tarde, ¿verdad? A veces tenemos que pararnos un poquito más temprano. No, sí llego a la alabanza, ¿verdad? Y a lo mejor cuando se da cuenta ya la alabanza terminó y ya llegó usted a la prédica. Tenemos conflictos con los horarios, ¿verdad? Tenemos también conflictos con la comida, ¿sí? ¿Y por qué tenemos conflictos con la comida? Porque a veces queremos comer lo que nos gusta y no queremos comer lo que nos nutre o lo que nos hace falta, ¿sí? Yo, por ejemplo, casi no me gustan las verduras, ¿sí? Entonces a veces tenemos conflictos ¿con qué? Con la comida, ¿verdad? Yo sé que las verduras son buenas, pero no me gustan. Entonces tenemos conflictos con la comida. O sabemos que que el refresco de cola nos hace daño, ¿verdad? Pero aún así queremos tomárnoslo. Y más si viene en botella de vidrio, sabe más rica, ¿verdad? Fría, ¿sí? Entonces tenemos conflictos también ¿con qué? Con la comida, ¿verdad? Hay personas, fíjese bien, y a lo mejor usted está dentro de apartado también. Hay personas que tienen conflicto por cuestiones sexuales. Y esto normalmente pasa en los matrimonios, ¿verdad? Sí. Cuando uno se casa, ¿verdad? Pues todo es pura luna de miel, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 o 5 años es pura luna de miel. Pero ya después como que bajamos el ritmo, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Y esto nos lo dijo el pastor Abraham, ¿verdad? En una de las enseñanzas que nos ha dado para matrimonios, ¿verdad? El hombre, no importa cuántos años tenga, nunca va a dejar de pensar en sexo. No importa que tenga 20 años, ¿verdad? Que a lo mejor es cuando más está pensando en el sexo. Así tenga 60 o 70 años, va a seguir pensando en el sexo. Y entonces a veces eso también genera que conflictos entre los matrimonios. Que el esposo quiere, pero la esposa no quiere. ¿Sí me entienden, hermanos? Estoy hablando de cosas reales, ¿eh? O sea, no se asuste. Son cosas reales que vivimos hoy en día y que por eso es causa de conflictos. Otra de las cosas por las cuales tenemos conflictos, pues las creencias, ¿verdad? A lo mejor su vecino es un TJ, ¿verdad? Digo, para no ofender a nadie. ¿Sí? Y usted pues es cristiano, ¿verdad? Entonces su vecino pues quiere que usted lea el Atalaya, pero usted le dice, no, lee la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia te puede transformar. Pero ellos dicen, no, es que yo tengo mi propia Biblia, ¿sí? Y se causa ¿qué? Un conflicto. Que si hay que adorar a María y que no hay que adorarla, que el único que merece adoración es Jesús. Se crea un conflicto, ¿me entiende? A veces con la misma familia, porque no siempre nuestra familia va a ser toda creyente. Algunos no son creyentes o son creyentes de otra cosa. Unos dicen que hay que adorar a Buda, a Alá. Otros dicen que hay que rendirse ante el Santo Padre que está allá en el Vaticano. Otros dicen que solamente debemos de adorar al único Dios verdadero. ¿Sí? Y a Jesucristo su Hijo, ¿verdad? Que está sentado a su diestra. ¿Sí? Entonces hay conflictos por las creencias. Otra causa de conflictos que también es común entre los seres humanos, ¿qué cree? Son los deportes. ¿Sí? Ay, no, es que nosotros ahora fuimos campeones este año, ¿verdad? Ya sabe de qué equipo estoy hablando. Ah, no, pero eso fue de pura chiripa, ¿verdad? Sí.
Además, recuerda que la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová serán como ¿quiénes? Como las águilas, ¿verdad? Entonces, ¿y hay conflictos en qué? En cuestiones deportivas también, ¿sí? Que porque unos son cementeros, que otros son azul crema, entonces existen conflictos, ¿verdad? También hay conflictos en cuanto a la política. No es que yo estaba seguro que aquí los que iban a ganar eran los de naranja. No, ¿cómo crees? Aquí los que iban a ganar eran los de azul. ¿Pero qué crees? Los que ganaron fueron los de ahí del Tepeyac. Ya sabe de quién le hablo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones, ¿verdad? Pero mire, si por ejemplo, porque como nos están viendo de manera nacional e internacional, por ejemplo, nuestros hermanos de Toluca que nos están viendo ahorita, ¿sí? Van a decir, es que nosotros aquí tenemos problemas porque casi la mayoría del tiempo hace frío. Más que calor hace frío. Y a lo mejor los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo hasta Tonalá, Chiapas, dicen, no, es que aquí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque siempre hace calor, nunca está fresco, nunca hace frío. Entonces podemos conflictuarnos por el frío o por el calor. Pero mire, hay personas que a veces se conflictúan porque a lo mejor no tienen muchos recursos, son pobres. Dicen, es que si yo tuviera, podría hacer esto. Pero los ricos que sí tienen dicen, no, es que yo ya no sé qué hacer con todo lo que tengo. Entonces, el rico, por ejemplo, no duerme porque tiene y porque piensa que se lo van a robar. El pobre no duerme, ¿por qué? Porque no sabe cómo va a pagar sus deudas. ¿Me entiende? Entonces, hay conflictos de todo tipo. Ahora mire, si hablamos en sentido general, las causas de los conflictos son interminables, ¿verdad? Pero eso lo vamos a abordar en las siguientes enseñanzas. Pero mire, la Biblia nos instruye que la fuente real de los conflictos, ¿dónde cree que está? ¿Dónde cree usted que está la fuente real de nuestros conflictos? En nuestro corazón, sí. Pásale, mi amor, tú comparte, porque tú ya te sabes las respuestas, ¿verdad? Vayamos, por favor, al libro del apóstol Santiago, a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Vamos a leer aquí. Y vamos a estar meditando, ¿verdad? Hoy solamente en esta parte de la escritura, ¿verdad? En esta carta, en la carta de Santiago. Y fíjese bien, en Santiago capítulo 4 se nos da una de las más maravillosas exposiciones acerca de los conflictos, sus causas y el debido tratamiento bíblico para poder solucionarlos, ¿sí? Y aunque mire, aunque mi intención en esta primera enseñanza o en este primer sermón no es abordar cada conflicto de manera detallada, aquí solamente vamos a dar un repaso general para que podamos comprender, ¿verdad?, cuáles son las causas de los conflictos, ¿sí? Pero obviamente vamos a tratar de ver qué es lo que el Señor nos revela por medio de su Espíritu Santo a través de lo que dice Santiago. Veamos qué dice el verso número 1. Dice esta versión que tengo aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Sí? Ahí la tenemos en la NBI. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y fíjese bien cómo hace la pregunta. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Sí? Y dice esta versión, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Fíjese bien, y aquí claramente nos está dando una respuesta Santiago, ¿sí? Los conflictos revelan en esencia, óigalo bien, nuestra naturaleza caída. Recuerde que todavía, aunque ya somos creyentes, aunque ya hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aunque ya hemos sido lavados con su sangre preciosa, todavía usted y yo estamos batallando con una naturaleza pecaminosa que está dentro de cada uno de nosotros. Ay, pastor, pero yo ya creí en Jesús. No importa que ya hayas creído en Jesús, no importa que ya lo hayas confesado, sigues teniendo esa naturaleza pecaminosa en tu cuerpo. Y todos los días esa naturaleza pecaminosa, tu carne va a querer hacer lo que ella quiere. ¿Sí? Va a querer hacer lo que ella quiere. Si a lo mejor eres una persona que te gusta hacer deporte, tu carne todos los días, cuando tú te tengas que levantar a las 6 de la mañana para irte a correr o para irte a hacer ejercicio, tu carne, ¿sabes qué te va a decir? No vayas, quédate, mira, está fresco, tápate otro ratito, otros 5 minutos más. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes una determinación y tu espíritu es más fuerte que tu alma y que tu carne, ¿sabes qué vas a hacer? No le vas a hacer caso a tu carne.
ni a tu alma. Y te vas a levantar, te vas a poner los tenis y te vas a ir a correr. ¿Sí? Cuando nosotros alimentamos más algo, ese algo va a prevalecer por encima de los demás. Si tú alimentas más a tu carne, ¿qué crees? Tu carne te va a decir que hagas lo que ella quiere, que te quedes a dormir, que comas lo que no te nutre, ¿sí? Que no llegues a tiempo al trabajo, total no pasa nada, ¿sí? Pero en cambio tu espíritu, si tú alimentas a tu espíritu te va a llevar ¿a qué? A que te vuelvas una persona determinante, ¿sí? Una persona, ¿verdad?, que se determina a hacer las cosas y las hace, que se va a parar temprano, se va a ir a hacer ejercicio, va a comer lo que le nutre, va a llegar a tiempo a su trabajo, va a hacer bien las cosas. Pero necesitas que alimentar tu espíritu. Ahora mira, normalmente los conflictos revelan en esencia nuestra naturaleza caída. Están directamente, óyelo bien, los conflictos están directamente relacionados con nuestra condición interna en vez de una circunstancia externa, ¿verdad? O sea, no tenemos conflictos por las cuestiones externas, tenemos conflictos por las cuestiones internas. Hay pastores que hoy amaneció nublado y me siento triste. No, te sientes triste, ¿por qué? Porque has decidido sentirte triste. Porque a veces amanece soleado y también te sientes triste. Ay, no, es que va a ser un calor. Entonces, ni el calor ni el frío te está. Entonces no depende de una circunstancia externa, depende de una circunstancia interna. ¿Sí? Algunos le llaman actitud. ¿Con qué actitud te levantas? ¿Sí? Si ves el sol, te levantas con una actitud positiva. Y si ves nublado, también te levantas con una actitud positiva. Eso lo determina ¿qué? Lo que es interno, lo que está dentro de ti. Ahora mira, si consideramos profundamente este tema, tenemos que llegar, ¿verdad?, al hecho de que es nuestro propio corazón y no cualquier otra cosa secundaria lo que determina el conflicto que estamos experimentando. Óyelo bien, nuestro corazón. Déjame decirte algo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que estamos compuestos de 3 partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y así como el cuerpo tiene un corazón físico, ¿verdad?, que es el que está latiendo y está bombeando sangre por todo el cuerpo, ¿sí? Ese es el corazón físico. Tu alma también tiene un corazón, ¿sí? Y el corazón de tu alma es el que dice Jeremías, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿sí? Engañoso y perverso. Es el corazón de tu alma. Pero ¿qué crees? Nuestro espíritu también tiene un corazón. ¿Sí? Nuestro espíritu también tiene un corazón. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de amar al Señor nuestro Dios ¿con qué? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que rendirle todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Así que mira, ¿cómo entonces podremos entender la naturaleza de un conflicto? O lo que es aún más importante, ¿verdad? ¿Cómo aprenderemos a resolver los conflictos que tú y yo experimentamos? ¿Sí? ¿Cómo, verdad? Mira, y aunque existen algunas excepciones, ¿verdad?, pero eso lo veremos más adelante. Usualmente un conflicto se genera cuando un deseo, óyelo bien, cuando un deseo o aspiración de mi corazón no alcanza la debida satisfacción. ¿Sí? Ahí es cuando viene el conflicto. ¿Sí? Casi la mayoría, ¿verdad? Y con todo respeto para mis hermanas, ¿verdad?, mujeres, y para las que nos están viendo, con todo respeto, pero normalmente una mujer cuando se casa para ser feliz. Es verdad, ¿no? O se casa para ser infeliz. A ver, hermanas, ¿se casaron para ser infelices? Ay, no, pastor, ya nos dimos cuenta, pero pues ya, ¿qué le hacemos? ¿Verdad? Somos infelices, ¿sí? Pero pues ya, ¿qué, verdad? Ya nos tocó lo que nos tocó. No, les tocó lo que ustedes escogieron, hermanas. Les tocó lo que ustedes escogieron. Así como a los hombres, ¿verdad?, les tocó, hermanos, la mujer que ustedes escogieron. No le hagan como a Adán, ¿verdad?, que le digan al Señor, no, la mujer que tú me diste. No es cierto. Cuando el Señor se la presentó a Adán, bien pudo haber dicho, Señor, esta no me gusta, ¿no tienes otra? Pero no, luego, ¿verdad?, se le fueron los ojos y dijo, no, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Sí? Entonces, normalmente los conflictos, óigalo bien, se generan cuando un deseo o aspiración de nuestro corazón
no alcanza la debida satisfacción. Cuando no se siente satisfecho, usted entra en conflicto, ¿verdad? Le prometieron que le iban a pagar tanto y le pagaron menos. Entonces su corazón, óigalo bien, su corazón ya se había hecho a la idea de que le iban a pagar 1,000 pesos, pero nada más le pagaron 500. Entonces usted entra en conflicto. ¿Por qué? Porque la aspiración que usted tenía, el deseo que usted tenía, no se logró, no se concretó, ¿sí? Así que mire, de alguna manera, cada uno de nosotros encontramos un impedimento a nuestras aspiraciones. Sentimos que no nos dan lo que queremos o no nos tratan como merecemos. Hoy en día, ¿verdad? Las redes sociales están inundadas de personas que dicen, ¿verdad? Ámate a ti mismo, ¿sí? Ámate a ti mismo. Y en parte hay algo de verdad, porque la misma Escritura nos dice que para que podamos amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que no se ama a sí misma. Tiene una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque no ha encontrado su verdadera identidad y su verdadero propósito en Dios. Porque solamente Dios es el único que nos puede dar identidad y propósito en esta vida. Solamente Dios, no hay nada más. Ni el trabajo le puede dar eso, ni una casa, ni un esposo, ni una esposa, ni unos hijos. El único que puede darle identidad y propósito en esta vida es Dios y nadie más. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los seres humanos basamos nuestras aspiraciones, basamos nuestros deseos en todo lo demás menos en Dios. ¿Sí? Si descubriéramos todo el potencial que tenemos de poner nuestros deseos y aspiraciones en Dios, wow, o sea, descubriríamos algo inimaginable, algo sorprendente, algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Sí? Mire, déjeme leerle algo que dice un salmo. No traía yo esa cita, pero el Espíritu de Dios me lo está poniendo ahorita. Vamos al Salmo número 34, me parece, a ver si no me equivoco. Y si no es el 34, es el 37, pero ahorita le digo. Dice la palabra de Dios así. Verso número 2. En Jehová se gloriará mi alma. Fíjese bien, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero mire, me llama la atención lo que dice la primera parte del verso 2. En Jehová se gloriará, ¿qué? Mi alma. O sea, mi alma encuentra su satisfacción solamente en Dios. Ahora acompáñeme al capítulo 37. ¿Sí? Dice la palabra en el verso 4 y verso 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y mire, si tratamos de entender un poquito más este versículo, nos vamos a dar cuenta de algo. Casi la mayoría queremos la segunda parte del versículo, ¿qué? Que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Cuántos no queremos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón? Yo quiero que Dios conceda las peticiones de mi corazón, pero ¿sabe qué se nos ha olvidado? La primera parte. La primera parte que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Dice la NTV, déjeme leérselo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y si englobamos la palabra deleítate, ¿sabe de qué habla? Habla de que disfrutemos todo lo que Dios es en nosotros, todo lo que Dios puede hacer en nosotros y todo lo que Dios desea para nosotros. Pero casi siempre lo que Dios desea y lo que Él tiene para nosotros no nos gusta. Porque ¿sabe qué? Implica obediencia, implica sacrificio, implica compromiso, implica responsabilidad. Pero como no nos deleitamos en el Señor, solamente queremos que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe? Yo he descubierto algo a través de los años y en mi experiencia que tengo como cristiano y como pastor me he dado cuenta de algo. Cuanto más me deleito yo en el Señor, más Él concede las peticiones de mi corazón. ¿Sí? Y lo he descubierto como un secreto, ¿verdad? Tan grande que le puedo decir. Ha habido momentos en los cuales, hermano, he estado en necesidad. Pero ¿sabe qué? Al primero que he recurrido es a Dios. Y cuando yo entonces me meto con Él y empiezo a deleitarme en Él, empiezo a deleitarme en su presencia, empiezo a deleitarme en lo que Él es, ¿qué cree? Él entonces concede las peticiones de mi corazón.
pero yo necesito descansar en Él. Dice Proverbios, ¿verdad? Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero bueno, ese es otro tema. No nos vamos a desviar, seguimos en este aspecto. Mire, vayamos ahora a Santiago 4:2. Le dije que íbamos a estar meditando en este capítulo de Santiago. Y dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. ¿Sí? Es que mire, es obvio, ¿verdad?, que nuestro hermano Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando de ¿qué? De que nuestro corazón está implicado en esta situación de los conflictos. ¿Sí? Porque dice claramente, dice, codiciáis y ¿qué? Y no tenéis. La codicia viene del corazón, ¿verdad? Y eso lo vamos a abordar más adelante en los siguientes temas. Pero la codicia viene del corazón. ¿Sí? Queremos lo que otros tienen. ¿Y sabe qué pasa? Y no lo tenemos. ¿Sí? No me diga que en su vida nunca ha deseado lo que otros tienen. Yo sí lo he deseado. ¿Sí? Digo, ¿por qué no nací en casa de los Chedraui, verdad? O de los Slim, ¿sí? O de alguien así famosillo, ¿verdad?, que tenga dinero. ¿Por qué? Porque a veces codiciamos lo que no tenemos. ¿Sí? Es una situación que está ahí en nuestro corazón. Dice ahí mismo, ¿verdad? Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, ¿verdad? Por eso hoy en día ha sido tan recurrente para mucha gente que dice, es que yo quiero salir de pobre. ¿Y sabe qué hacen? Se meten en el crimen organizado. Porque quieren salir de pobres y creen que eso es la respuesta. En lugar de que trabajen honestamente. Y dice, codician, no tienen, y como no tienen, por eso cometen homicidio. ¿Sí? ¿Sabe usted que hay personas que les pagan 5,000 pesos por matar a otra persona? Imagínense nada más, 5,000 pesos por matar a otra persona. ¿Sí? A esos que le llaman sicarios. ¿Qué quieren? Quieren obtener algo de manera fácil. Y como la única manera es esa, cometen homicidio. Aquí mismo Santiago dice, ¿verdad? Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen la guerra. ¿No, hermanos? Y le digo, esto lo vamos a abordar más adelante, más a detalle. Pero la envidia, hermanos, es algo tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Y es algo que a la fecha la mayoría de los cristianos nos cuesta trabajo todavía erradicar. ¿Sí? Nos cuesta trabajo erradicar la envidia. Ay, pero ¿por qué a aquel hermano Dios sí lo bendice y a mí no? A ese hermano siempre le va bien, ¿verdad? Y a mí no. Ese hermano hasta sale a la calle y se encuentra dinero tirado y yo nunca me he encontrado ni siquiera 10 pesos, 5 pesos. ¿Sí? El hermano en su trabajo, ¿verdad? Le dan boletos para una rifa y siempre se saca algo. Yo nunca me he sacado nada. Envidia. ¿Sí? Envidia. Mire, sigamos adelante. Fíjese bien. Santiago claramente nos está diciendo en estas palabras, el problema no está afuera, sino adentro. ¿Sí? El problema no viene de afuera, el problema viene de adentro. ¿Sí? Mire, leamos más adelante. Dice, verso 3, no tienen porque no piden, piden y no reciben. A ver, no tenemos porque no pedimos, pero entonces si pedimos, ¿qué? No recibimos. Pero ¿sabe por qué no recibimos? Dice, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Sí? Dice la NBI, ¿verdad? Y cuando piden no reciben porque piden ¿con qué? Con malas intenciones. ¿Para satisfacer qué? Sus propias ¿qué? Pasiones, sus propias pasiones. ¿Sí? Ay, es que quiero ser rico, ¿verdad? Para que los demás me vean, para que los demás me reconozcan, para que sea yo alguien importante. Hermanos, por eso no recibimos, porque pedimos mal, pedimos equivocadamente. ¿Sí? A ver, yo le pregunto, ¿verdad? No levante la mano. ¿Pero usted alguna vez le ha pedido así sinceramente a Dios, de decirle, Señor, dame dinero para que lo siembre yo en tu reino? ¿Sí? Casi nadie lo hace. Sí, fíjese, tan solo, a veces tenemos conflictos con el hecho de dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Ay, no, pero es que es mucho, es que ahora me pagaron más.
y pues ahora tengo que dar más. Es un conflicto. Sí. Por eso a veces, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios, no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nosotros mismos. Sí. Fíjese, cuando usted, mire, le voy a decir algo. Yo rara vez oro a Dios para pedirle que me dé dinero. Rara vez, ¿verdad? O sea, es rarísimo. Yo normalmente siempre cuando necesito algo le digo al Señor, Señor, dame trabajo. O sea, no te pido dinero, dame trabajo, ¿verdad? Si me das trabajo, yo me encargo de hacer el trabajo, ¿verdad? Y con eso me siento satisfecho. No me des dinero. Y hay veces que no le he pedido a Dios dinero y ¿qué cree? Y me da dinero. Sí. Y hay veces que le he pedido trabajo y me da trabajo. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre le he dicho a Dios, Dios, si tú me das esto, yo te voy a honrar de esta manera. ¿Y sabe qué? Se lo he cumplido a Dios. Sí. Y creo que ahí está el secreto. Dios siempre va a honrar, dice la Escritura, no lo digo yo, ahí lo dice en el primer libro de Samuel, Dios siempre va a honrar a los que le honren. ¿Sí? Pero dice, pero a los que lo menosprecien, y si hablamos de menosprecio, híjole, sería enfocarnos en muchas cosas con las que a veces nosotros menospreciamos a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, mire, cuando hacemos la limpieza de este lugar, si lo tenemos en poco, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos menospreciando la oportunidad de que Dios vea que nos gusta hacer el servicio de su casa. ¿Sí? Cuando a veces a lo mejor traemos a la ofrenda un billete roto, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos menospreciando lo que le estamos dando a Dios. Ay, total, pues es para la ofrenda. ¿Sí? Ay, aquí tengo estas monedas que me sobran. Estamos menospreciando a Dios. ¿Sí? Y déjeme decirle algo, la Biblia dice que los que lo menosprecian, Dios los va a tener en poco. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Sí? Honra a Dios y Dios lo va a honrar. Menosprecia a Dios y Dios lo va a tener en poco. ¿Sí? Ahí se va a acordar de usted cuando quiera Dios. ¿Sí? Si usted y yo le damos prioridad a Dios, ¿sabe qué? Dios va a hacer que usted y yo seamos como la niña de sus ojos. ¿No quisiera usted ser como la niña de los ojos de Dios? Yo sí quisiera. Sí, yo sí quisiera. ¿Y sabe por qué? Porque si soy su niña, si soy la niña de sus ojos, ¿sí? Él va a estar ahí para mí. ¿Sí? Él va a estar ahí para mí. Voy a ser su especial tesoro. Pero yo necesito poner a Dios en primer lugar. Ni siquiera en segundo, en primer lugar. Mire, sigamos adelante. Fíjese bien, hay una frase que dice por ahí: todo conflicto pone de manifiesto que alguien ha fallado en buscar su mayor satisfacción en Dios. De alguna manera se ha prometido a su corazón algo que Dios no necesariamente ha prometido, ¿verdad? O sea, hay gente que hoy en día quieren usar a Dios, ¿verdad? Como si fuera el mago de Aladino, ¿sí? O el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que se le aparezca a Dios, ¿verdad? Y que Dios haga lo que usted le dice. No, Dios no es un genio, ¿sí? No es un mago para que le haga aparecer las cosas. Dios es Dios, ¿sí? Y Dios hace las cosas cuando Él quiere y como Él quiere y a quien Él quiere, ¿sí? Eso de que yo decreto y declaro y establezco y etcétera, etcétera, eso no funciona a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Podemos declarar, sí, lo que Dios ya ha dicho. Podemos decretar, sí, lo que Dios ya ha decretado. Podemos establecer, sí, lo que Dios ya ha establecido. Pero así como de que, Señor, y no recibimos un no por respuesta, aguas, estamos equivocados, porque así no son las cosas. ¿Sí? Usted y yo no le podemos ordenar a Dios. Más bien, Él nos tiene que ordenar a nosotros lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, los veo serios, hermanos, pero la palabra de Dios es así. Dice la Escritura que muchas veces es como martillo que quebranta y como fuego que consume. Sí. Es como cuando nos dan medicina. Hay una medicina que ahorita ya le ponen dulce y sabe rica. Pero hay una medicina que es amarga, que sabe fea. Sí. Por ejemplo, ¿usted ha tomado té de tila? ¿Conoce el té de tila? Es amargo, pero es muy bueno. Ay, no, pastor, a mí que me den té de manzana con canela, ¿verdad? Ese sabe bien rico. Sí.
No, pero tómese un té de tila, es amargo. O de hierba maestra, ¿sí? Si la conoce. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a veces no son dulces, pero hay cosas que a veces no son amargas, ¿verdad? Que no nos gustan, pero nos hacen bien. Mire. Vamos a ver el verso 4 y 5. Vamos para allá. Dice la escritura, déjeme llegar. Dice así. Adúlteros, comienza diciendo, ¿verdad, el apóstol? ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en qué? ¿En qué nos convierte, hermanos? En enemigos de Dios. Lo repito, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? En enemigo de Dios. ¿Sí? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros? Que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia. ¿Sí? Así que mire, fíjese bien, en este fundamento es donde se inicia toda verdadera resolución. Usted y yo somos parte del problema. ¿Sí? Usted y yo somos parte del problema. Y no habrá ninguna sostenible resolución hasta que no estemos dispuestos a reconocer nuestra cuota de participación en este conflicto. ¿Sí? Así que la pregunta es la siguiente: ¿a dónde entonces debo llevar mi corazón para alistarme en una búsqueda de verdadera resolución, verdad? ¿A dónde voy a encontrar la respuesta a mis conflictos? Solamente en Dios. ¿Sí? Solamente en Dios, en nadie más. Solamente en Dios podemos encontrar eso. Mire, acompáñeme al verso 6, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así que mire, el primer paso hacia la solución de todo conflicto, ¿sabe cuál es? La humildad. ¿Sí? Ese es el primer paso, la humildad. Mientras no seamos humildes, hermanos, difícilmente veo que podamos resolver nuestros conflictos. Para resolverlos tenemos que ser humildes. ¿Sí? Y la humildad muchas veces tiene que ver con su hermana, con la humillación. ¿Pero la humillación de qué, pastor? Pues para empezar, la humillación de nosotros mismos. ¿Sí? Dice otro versículo, humillaos poderosamente, ¿verdad? Perdón, humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Sí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Sí. Así que, hermanos, para empezar a resolver nuestros conflictos, necesitamos humildad. Sí. Recuerdo una frase, ¿verdad?, que se usa luego en los grupos de alcohólicos anónimos. Porque, ¿sabe? Un alcohólico es una persona necia. No sé si usted ha tratado con personas alcohólicas, pero un alcohólico es una persona necia. ¿Sí? ¿Y por qué es una persona necia? Porque luego no quiere reconocer que tiene un problema con el alcohol. ¿Sí? Se convierte en una persona necia. ¿Sí? Y normalmente en esos grupos de alcohólicos anónimos, cuando ven que uno de ellos, ¿verdad?, que está ahí en tratamiento, como que no le baja 2 rayitas, ¿sabe cuál es su frase favorita de ellos? Dice, échale humildad. Sí, échale humildad, hermano. Sí. Y está correcto. Sí, o sea, bájale 2 rayitas. Bájale la espuma a tu chocolate. Deja de ponerle crema a tus tacos. Sí. Porque de esa manera, ¿qué? Vas a poder lograr lo que has venido a buscar en este lugar. Sí. De igual manera nosotros, hermanos, estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque estamos necesitados de Dios. Yo estoy necesitado de Dios. Sí. Y yo espero que usted también esté necesitado de Dios, pero para que Él pueda ayudarnos con los conflictos que estamos experimentando, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes, humillarnos. ¿Sí? Y si nos humillamos, ¿sabe qué? Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo, cuando sea el momento. Y ahí está el ejemplo de David.
¿Qué era David? Era un pastor de ovejas. Y de ser un pastor de ovejas, ¿sabe a qué pasó? A ser el rey de la nación de Israel. Dios se acordó de él. ¿Pero sabe por qué? Porque tenía un corazón humilde. ¿Sí? Tenía un corazón humilde. ¿Sí? Sabía reconocer de dónde venían sus fuerzas. Sabía reconocer quién era su gloria. Sabía reconocer quién le daba el poder para hacer todas las cosas. Por eso Dios lo sacó de atrás de la majada, de atrás del rebaño, allá donde estaba. ¿Y lo trajo para qué? Para sentarlo con los príncipes de su pueblo, para hacerlo rey sobre su pueblo. Entonces, hermanos, no podemos brincarnos el proceso. Necesitamos humildad. Así que vamos a ver, y con esto quiero empezar a concluir. 4 pasos prácticos para poder llevar a cabo este proceso, ¿verdad? ¿Quiere usted resolver sus conflictos? ¿Quiere empezar a darle solución a esas problemáticas que usted experimenta? Bueno, le voy a dar 4 pasos, hay más, pero le voy a dar al menos 4, ¿sí? Que si al menos practicamos estos 4, créame, vamos a ganar mucha ventaja en esa situación de los conflictos en nuestras vidas. Primero, fíjese bien, tenemos que buscar una oportunidad para comunicar, ¿sí? ¿Por qué tenemos que buscar una oportunidad para comunicar? Dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, óigalo bien, pronto para oír, tardo para qué, para hablar, ¿sí? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para qué más, para la ira, ¿verdad? Para enojarse, ¿sí? Tardo para la ira. Y de esto vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Porque la ira, el enojo, ¿verdad? Es un conflicto que hay en nuestra alma. Pero dice la Escritura, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, o tardos para la ira. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que mire, cada conflicto es una preciosa oportunidad para ejercitar nuestra capacidad de escuchar y hablar, pero sin dejarnos vencer por la ira. ¿Sí? ¿Sabe con quién puede empezar a practicar? Con su esposa, con su esposo. Ahí empiecen a practicar. ¿Sí? Comiencen a hablar. Bueno, primero escuchen. Y después de escuchar, hablen. Pero sin enojarse. Ay, pastor, nos pide imposible. Sí se puede, hermanos. Sí. Pero para que eso suceda, primero tenemos que escuchar. Tan solo en el hecho de escuchar, ¿sabe qué? Va implícita la humildad. Porque se necesita humildad, ¿para qué? Para escuchar. ¿Sí? ¿Sabe cómo funciona la consejería? La consejería funciona primero, ¿qué? Escuchando. ¿Sí? La consejería funciona primero escuchando. Y después de escuchar, entonces hablamos. A mí me ha tocado luego atender personas en consejería que, ¿sabe qué? Las escucho y luego ellos mismos se dan a sí mismos la solución. ¿Sí? Primero nos dicen, ¿verdad? No, pastor, es que estoy pasando por estos problemas y esto y aquello, ¿verdad? Pero yo creo que tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Usted qué opina? Haz como tú dijiste. O sea, ellos mismos saben cuál es la solución. Pero ¿sabe qué pasa a veces? Necesitan que alguien los escuche. Así que primero empieza a ejercitarse como escuchando, ¿verdad? Esposos, un día siéntense, ¿verdad? Con su esposa y pregúntenle cómo está. ¿Sí? Y le aseguro que ellas no van a responder como nosotros, porque a nosotros nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿en qué estabas pensando? En nada. Porque los hombres somos así, somos muy simples. Pero si usted le pregunta a su esposa cómo está, su esposa le va a decir, no, es que fíjate, en la mañana amanecí bien contenta, pero después, ¿qué crees? Me dio una tristeza. No, y después sentí una alegría. No, pero después me acordé de esto y me puse a llorar. Y bueno, experimentan un montón de emociones las hermanas, ¿verdad? Pero si usted la escucha, esposo, créame, va a ganar algo muy valioso. ¿Sí? ¿Sabe qué pasa? Bueno, espero no salirme mucho del punto. ¿Sí? Pero mire, esto es lo que pasa a veces en los matrimonios. Cuando no escuchamos, ¿sí? Buscamos a alguien más que nos escuche.
Por ejemplo, las mujeres necesitan de alguien que las escuche, alguien que las entienda, alguien, ¿verdad?, que les diga, no te preocupes, todo va a salir bien, tú tranquila, ¿verdad?, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Y si el esposo no es el que las está escuchando, ¿qué cree? Van a encontrar a alguien que sí las escuche. Y el caso contrario, ¿verdad?, es para el esposo. ¿Sabe qué quiere el esposo? El esposo quiere la admiración de usted, hermana, de su esposa. ¿Sí? Queremos la admiración de nuestras esposas. Y si ustedes, esposas, no nos dicen, ¿verdad? Oye, qué bien se te ve esa camisa. Oye, ¿de qué perfume te pusiste, verdad? Hueles muy bien. Oye, me encanta, ¿verdad?, que ya te quitaste la barba, que ya te rasuraste, ¿verdad? Te ves más joven. ¿Sí? Y cosas así por el estilo. Si usted, hermana, no se lo dice a su esposo, ¿sabe qué? Alguien más se lo va a decir. ¿Sí? Alguien más se lo va a decir. Y ahí es donde empiezan los conflictos. ¿Me entiende? Pero no nos vamos a salir de eso lo vamos a abordar después. Segunda cosa, segundo paso. Ante un conflicto tenemos una oportunidad, ¿sabe para qué? Para orar. Tenemos una oportunidad para orar. Mire, dice el Salmo 50, versículos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré, ¿y qué más? Y tú me honrarás, ¿verdad? Dice ahí, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, verso 15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, ¿y qué? Y tú me honrarás. Pero está claro, ¿verdad? Dice, ofrece a Dios ¿qué? Sacrificio de acción de gracias. Cumple tus votos al Altísimo. Y mire, si la causa del conflicto se genera en nuestro corazón, entonces la más sabia resolución para esto es orar. Cuando oramos, fíjese bien, cuando oramos, le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él se glorifique en medio de nuestra situación. ¿Sabe quién quiere llevarse toda la gloria? Dios. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque cuando estemos en esa situación conflictiva, el único que tiene que ser adorado y el único que tiene que ser honrado es Dios. Sí. Entonces, si estamos en una situación así, es una buena oportunidad para orar. No dejemos la oración para el final, cuando ya tengamos el agua hasta el cuello. Estamos experimentando una situación, ¿saben qué? Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Sí. Oye, es que fíjate que siento que el carro me viene fallando, vamos a orar. Oye, es que siento que no me va a alcanzar la quincena para poder pagar lo que tenemos que pagar, vamos a orar. Pero si dejamos la oración para el final, pues veo difícil, sí, veo difícil que se pueda resolver el conflicto. Dele el primer lugar a Dios y Dios se va a encargar de hacer el resto. Número 3. Tercer consejo ante una situación de conflicto. Es una oportunidad, ¿sabe para qué? Para amar y perdonar. ¿Sí? Cuando estamos ante un conflicto es una oportunidad para amar y perdonar. Fíjese bien cómo dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Los conflictos crean distancia. El amor y el perdón promueven la paz y la unidad. Así que ante un conflicto, hermanos, es una buena oportunidad para mostrar al Cristo que mora dentro de nosotros. Sí. Ay, pastor, pero es que a mí me hicieron. No importa, ve y pide perdón. Ay, pastor, es que a mí me ofendieron. No importa, ve y pide perdón. Pastor, es que me trataron mal. No importa, ve y pide perdón. Sí. Porque si tú quieres demostrar que eres mejor que esa persona o que esas personas, aquí tienes una oportunidad, ¿para qué? Para hacer lo que es correcto. ¿Sí? Para hacer lo que es correcto. ¿Sí? Porque de esa manera entonces las cosas van a cambiar. Van a dar un giro. ¿Sí?
Vas a dejar el asunto en las manos de Dios. Vas a permitir que Dios se glorifique en medio de eso. Pero si quieres tomar las cosas en tu mano, adelante, ¿verdad? Tienes la libertad de hacerlo. Pero hay que atenernos a las consecuencias. ¿Sí? Lo puedes hacer. Yo luego les digo a las personas, ¿verdad? Cuando a veces me preguntan, pastor, es que creo que es justo que reclame yo esto. Sí, es justo. Es más, estás en tu derecho. Pero yo te digo algo. ¿Le puedes dar la oportunidad a Dios y que Él se glorifique? Y créeme, dice la palabra de Dios que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Leo, pero igual estás en todo tu derecho y puedes hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Sí. Si tú lo haces, haces bien, pero le estás quitando la oportunidad a Dios de que Él se glorifique. Sí. Y si dejas el asunto en las manos de Dios, haces todavía mejor, porque Él se va a encargar de ¿qué? De honrarte. Humíllate y Dios te va a exaltar. Sí. Humíllate y Dios te va a exaltar. Yo siempre he pensado que las cosas funcionan mejor así. ¿Por qué? Porque Dios entonces saca la cara, da la cara por mí. ¿Sí? Y ante Dios, hermanos, no hay poder que se resista. ¿Sí? Porque Él es todopoderoso. Y número 4, ¿verdad? Ante un conflicto, tenemos una oportunidad para glorificar. Mire, como creyentes, nuestra meta hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Dios tiene que ser glorificado. Sí, Dios tiene que ser glorificado. ¿Sabía usted que cuando Jesús fue crucificado, le dio toda la gloria al Padre? ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Después de que Jesús fue crucificado, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto. Así que en esto se glorificó. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Sí? A ver si lo pueden poner en pantalla. Juan 15, 8. Ahí está. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que sois ¿qué? Mis discípulos. ¿Sí? Cuando usted puede dar fruto, ¿y de qué fruto podemos hablar? Bueno, podríamos hablar de entrada del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando ustedes muestran ese fruto, hermanos, están glorificando a Dios. Cuando ante una situación en la cual, ¿verdad? Lo que están buscando es que yo odie, que yo guarde rencor, que yo me amargue, pero en lugar de eso muestro amor, ¿sabe qué? Estoy glorificando a Dios. Cuando se presenta una situación en la cual quieren que me sienta triste, pero en lugar de sentirme triste, yo me gozo y me alegro por esa situación, ¿sabe qué? Estoy glorificando a Dios. Cuando en algún momento, ¿verdad? Me están provocando para que reaccione y saque mi viejo hombre o mi vieja mujer, ¿verdad? Y de esa manera se den cuenta que Cristo no habita en mí, pero en lugar de eso, yo experimento templanza, dominio propio. ¿Sabe qué? Dios se glorifica. ¿Sí? Así que nosotros, hermanos, podemos ser el canal para que Dios sea glorificado, o podemos ser también el canal para que la demás gente se burle de Dios. Mira, y eso que dices que eres cristiano. Mira, y eso que vas a la iglesia. Mira, y eso que andas cargando tu Biblia ahí bajo el brazo. Y mira cómo te comportas, mira cómo hablas, mira cómo eres. Nosotros, hermanos, podemos glorificar a Dios con nuestra vida, o podemos hacer que los demás hablen mal de Dios por causa de nosotros mismos. Amén. Así que esto queda en continuación. Esto solamente es la primera parte de esta serie de sermones, ¿verdad? Conflictos del alma, ¿sí? Y el tema que hoy abordamos lo titulé así, ¿verdad? Resolución de conflictos en la vida cristiana. Empecemos con estos 4 pasos, ¿sí? Ante un conflicto tenemos la oportunidad de ¿qué?
de escuchar, la oportunidad de comunicar, ¿verdad? O sea, escuche primero y después hable. 2, tenemos una oportunidad para orar, ¿verdad? Hay que orar antes de cualquier otra situación. 3, tenemos una oportunidad para amar y perdonar, ¿sí? Y por último, 4, tenemos una oportunidad ¿para qué? Para que sea glorificado Dios, ¿sí? Así que, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que Dios, todas las cosas que permite en nuestra vida, las permite para que nosotros le honremos siempre, ¿sí?, con nuestra vida. O en todo caso, para que con nuestra vida le deshonremos. Usted escoja, ¿sí? Ante un conflicto, usted tiene una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos y oramos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Primeramente, Dios, te damos gracias porque aún ante este tiempo que estamos experimentando, tú nos permitiste terminar esta reunión, Señor, bien. Gracias, Dios. Gracias porque yo sé que detuviste el agua. Gracias, papá. Tú eres bueno. Señor, y en esta hora te agradecemos porque también tu palabra nos ha revelado, Señor, que el problema reside en nuestro corazón. Allí está la raíz del problema. Porque cuando experimentamos insatisfacción, cuando no vemos cumplidos nuestros deseos, es entonces cuando empezamos a tener conflictos en nuestra alma, conflictos en nosotros mismos, conflictos con los demás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos visto a través de tu palabra, Señor, que si queremos empezar a resolver esto, primeramente, Señor, encontramos una oportunidad para comunicar. Escuchemos y después hablemos. Encontramos una oportunidad para orar, Señor. Ante todo, Dios, que tú seas nuestra prioridad. 3, Señor, encontramos una oportunidad para amar y perdonar. Dios, así como tú estabas en la cruz, mi Señor, y ante aquellos que se burlaban, tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nosotros también encontramos esto. Y número 4, Señor, así como tú glorificaste al Padre en todo lo que hiciste, de la misma manera nosotros también tenemos una oportunidad para glorificarlo. Ayúdanos, Dios. Sé con nosotros y permítenos poder entender aún más toda esta situación, Señor. Te lo pedimos. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento y llévanos, Señor, por el camino y el propósito que tú ya tienes trazado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.